Bien, gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Lo vamos a hacer por el Evangelio de San Mateo. En esta tarde tengo mucho que decir y poco tiempo, así que voy a intentar ser breve pero condensado. Vamos a abrir nuestras Biblias por el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Vamos a estar viendo, tenemos un impasse ahí, un intermedio. Es como que Jesús en un momento dado, en un momento muy especial de su vida, decide hacer un alto para contarnos 4 parábolas. 4. De las 4, una de ellas, según muchos historiadores y según pienso yo también, la última, el juicio a las naciones, no es una parábola, sino que es una narrativa escatológica. Es decir, está haciendo Jesús como dando una enseñanza muy verídica de lo que va a ser el final de los tiempos. Así que, como decía, en vez de estar hablando de las 3 parábolas y este relato, me gustaría dejar a un lado una que está al final de Mateo 24, que habla del siervo fiel y prudente. No sé si por aquí se me está oyendo bien. Vale, el siervo fiel y prudente, pero que nos vamos a quedar en mente porque esa es una encomienda de Jesús para nuestras vidas, ser fieles y prudentes. Vemos después en el capítulo 25, el primer texto, hasta el versículo 13, nos habla de las parábolas de las 10 vírgenes. Y voy a hacer un muy pequeño apunte también de esta parábola porque no es en la que me quiero centrar. Dice así, como sabéis, la parábola, no me voy a parar a leerlo todo, pero dice muy claramente, versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, ir y comprar aceite por ahí. Así, rápidamente. Una cosa que quiero resaltar de esta parábola es esa división que Jesús hace de vírgenes prudentes frente a las vírgenes imprudentes. Parece que esa es la clave del pasaje, es el centro del meollo. Jesús está dando una enseñanza para ser prudentes. Y una cosa que quiero también comentar es que no es que fueron prudentes o insensatas por el hecho de dormirse, porque todas, las 10, se duermen. Así que ese no es el punto de partida, no es una cuestión a tener en cuenta. Lo que sí debemos de tener en cuenta es que unas fueron previsoras, preveyeron, porque como dice la parábola, si la lees en casa, verás que dice que el esposo se retrasó. Quédate con eso. La diferencia entre las prudentes y las insensatas es que las prudentes pensaron que el esposo podía retrasarse. Es decir, que Jesús nos está enseñando a prever, anticiparnos a las situaciones, a poder estar pendientes de los tiempos y reaccionar en la voluntad de Dios. Vemos a las insensatas que lo que hacen cuando oyen que la llegada del esposo está cerca, de repente las 10 vírgenes en ese momento están pensando en si queda aceite o no. Pero especialmente las 5 imprudentes, las 5 que fueron con lo justo. Y yo no sé si en esta tarde Dios te quiere hablar en esta tarde de que a lo mejor vas con lo justo siempre, vas con el mínimo exponente, vives una vida cristiana light, justita, sí, involucrado en alguna área, pero no estás con las reservas a rebosar.
puede parecer que las prudentes puedan ser avariciosas, egoístas, porque recordáis la parábola lo que dice. Las prudentes le dijeron, mirad, lo siento, no os podemos dar, pero ir, buscar y comprar. No es una visión egoísta, es una visión sensata, es una visión realista, es una visión de alguien maduro y responsable. Ha hecho un análisis y dice, si les damos a estas, llegará la esposa y ni ellas ni nosotras. Y quiero dejar esta parábola aquí a un lado nuevamente. Me gustaría ahora que leyéramos juntos la parábola de los talentos. Y me quiero centrar en la de los talentos. Quiero hacer un repaso de lo que ha sido la ventana 4.14. Me gustaría recordar más que lo que ha sido la ventana 4.14, cómo Dios nos habló en el tiempo. Creo que es importante tener eso siempre en mente para poder caminar firmes en el recorrido que el Señor nos va mostrando a la hora de servirle. Así que dice así, Mateo 25, 14 al 31. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio, todos lo sabemos, ¿verdad? A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Nos saltamos ese trocito ya que ya lo he resumido. Y dice, después de un tiempo, versículo 19, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Por favor, ¿me podéis traer agua? Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y el que tenía 2, le dice, Señor, me diste 2, te doy 2. Y la respuesta del Señor es, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 1 talento, versículo 24, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Muchas gracias. Esta es una práctica interesante para los sugieres, para todo el que predica. Señor, te conocía, está diciendo la persona que recibió 1 solo talento, que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y me gustaría que nos quedáramos con esa palabra en mente. Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo, tu talento. Y le respondió su señor, siervo malo y negligente. ¿Sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo poco que tenga, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro, disculpar, y el crujir de dientes. Vamos a orar. Señor, en esta tarde queremos pedirte que tu Espíritu nos hable en esta noche. Que nos convenza de pecado. Que nos convenza, Señor, si nos hemos desviado. Que nos convenza, Señor, si en algún momento, Señor, hemos decaído. Si en algún momento hemos flojeado. Si en algún momento hemos tenido miedo y hemos retrocedido. Te pedimos perdón en esta tarde y te pedimos que tú hagas esa obra de restauración en nuestro interior y en nuestro corazón para que te podamos servir, Señor, con pasión en la ventana 4.14. Para que la ventana 4.14 sea un símbolo de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia sobre esta ciudad, sobre este pueblo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Estas parábolas pueden parecer
muy espirituales. Hay algún comentarista, los pocos, que hablan de velada en oración. Aquí en ningún momento se nos habla de oración. Mateo capítulo 6, Jesús habla con toda claridad de la oración. Es decir, que cuando Jesús quiere hablar de algo, lo hace. No busca historias raras para meter una idea. Aquí vamos a ver que desde la primera de las parábolas de ese siervo fiel y prudente, pasando por la de las vírgenes, está hablando de trabajo, está hablando de esfuerzo, está hablando de desarrollarse en el reino de Dios. Lo primero que quiero mencionar, y ahora luego leeremos el juicio de las naciones, porque parece que es como la enseñanza cumbre de 3 enseñanzas anteriores. Y Jesús va a ser sumamente gráfico. Jesús va a ser representado por el Hijo del Hombre. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta de las parábolas, de la parábola de los talentos. Porque alguno puede pensar que estamos hablando de algo liviano. A uno se le dieron 5, a otro 2 y a otro 1 talento. Y puede parecer que el que recibió 1 talento recibió morralla, recibió basura, recibió poca cosa. Los talentos son una medida económica, hablamos de dinero, igual que los ciclos o los denarios. Quiero que, para hacer una comparación y para que sepas de qué estamos hablando, estaríamos hablando de que, ¿alguien sabe cuánto ganaba una persona allí en Israel durante un día? ¿Alguien puede recordar? Hay una parábola que nos lo cuenta. ¿Cuándo no se gana un talento? Un denario sí. Bueno, pues un talento constituye alrededor de 1000 denarios. 1000 denarios. 1000 denarios, si es lo que ganaba una persona en un día, estaríamos hablando del sueldo de 3 años y pico. Vamos a dejarlo en 3 años. El que recibió un talento recibió el sueldo que recibe una persona tras haber trabajado 3 años. Le estaba dejando una semifortuna este señor de la parábola. Pero ¿cuánto le había dejado al que le dio 5 talentos? Era un peso extraordinario en oro de aquellos tiempos además. Está hablando Carmen comentando que 15 años. 15 años. ¿Cuál es tu sueldo? Cada uno piensa en su sueldo si es que está trabajando. Que puedes recibir en 15 años. Hablamos de dinero, ¿eh? Parece que esta parábola ya está cambiando un poquito su sentido. Esto no es un rácano, un señor rácano que le da 5 euros a uno, 2 euros al otro y 1 euro al otro. No, fíjate cómo empieza la parábola. La parábola es muy clara y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es como decir, les entregó todo lo que tenía. ¿Me puedes decir qué característica está demostrando el Señor de los talentos? ¿Qué característica? Un hombre que es capaz, un hombre, una mujer, capaz de dar todo lo que tiene, poner toda su fortuna en manos de 3 personas. ¿Es una persona tacaña? Por la forma en que ahora vamos a ver que van a negociar los 2 primeros, parece que además de ser una persona generosa, el Señor de los talentos, por llamarlo de alguna forma, este señor de pasta, era una persona que confiaba en la gente. Era una persona, ¿qué es lo que le dice el siervo infiel?
malo, según las palabras de este señor. ¿Qué es lo que dijo? ¿Que era como? Duro. Te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Te parece duro este hombre que da su fortuna, la deposita en manos de 3 personas, les da la posibilidad, fíjate que en ningún momento está diciendo cómo van a negociar, les da total libertad, negociar como queráis. No hay un contrato que diga, como no me dupliques, no. Ellos simplemente duplican, pero no hay una exigencia. ¿Te parece duro? Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Sabe? Aquí sí muestra una característica del Señor. Este Señor es un hombre responsable, es un hombre luchador, es un hombre trabajador. Este Señor está representando a Jesús. Está representando la labor de Jesús, de entrega de todo lo que posee, de confianza en sus siervos. Este hombre es un hombre que ha sabido luchar hasta el final, entregando su vida por nosotros. Este hombre es un hombre que sabe esperar a la vez que trabaja, a la vez que lucha, y que espera con fe hasta recoger, y recoges donde no esparciste. Por lo cual dice este hombre, posiblemente representando a los fariseos, representando a los religiosos, representando a algunos de la iglesia Bethesda. Y le dice, por lo cual tuve miedo. No conoce al Señor, obviamente. Se ha hecho una idea de ese Señor. Un Señor al que nadie puede satisfacer. Un Señor exigente, iracundo. Y todo eso, su perspectiva engañosa le produce miedo. ¿Y sabe lo que es el miedo? Te paraliza, te impide ver con los ojos de la fe, te impide alcanzar la obra de Dios, te impide poder visualizar el propósito de Dios para tu vida, te impide ver lo que Dios quiere hacer en un lugar como Baladre y San José. Cuando somos presos del miedo, perdemos nuestra capacidad. Esta enseñanza, esta parábola de los talentos, nos habla de que este Señor le dio más, no porque le caía bien a uno más que a otro, sino por su capacidad. Pero a todos les dio, y a ti te ha dado. Y la pregunta en esta noche es, ¿qué estás haciendo con las capacidades y los talentos que Dios te ha dado? ¿Estás en marcha? ¿Estás activo? ¿Estás sirviendo? ¿Estás entregado a la obra de Dios? Le dijo, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. ¿Sabes? En la historia rabínica se nos dice que cualquiera, eso lo saben los judíos, que entierra un dinero, una posesión, un tesoro, unas monedas, entierra en un lugar secreto, si después no lo encuentra, no tiene que dar, no puede pedir responsabilidades a nadie. Lo que está haciendo este hombre, enterrando el dinero, es una forma de decir, yo no soy responsable de tu dinero. A mí no me cuentes después nada. No puedes pedirme responsabilidades a mí, porque mira, yo hice algo seguro. Lo escondí, lo guardé. ¿Sabes? Pero este hombre es un hombre luchador. No puede aceptar que tú y yo vivamos con una salvación tan grande y nos olvidemos de los necesitados. No podemos vivir siendo religiosos, teniendo una cara de buenos aquí en la iglesia y después viviendo olvidándote de las necesidades de los demás. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de compromiso. Es una vida de responsabilidad, es una vida de aprovechar el tiempo, es una vida que rinde, que produce en el reino de Dios.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué más dice? El que permanece en mí, ese lleva ¿cuánto fruto? Mucho fruto. Responde su Señor y le dice, siervo, qué triste va a ser que algunos de los que estamos aquí en Bethesda, conociendo su palabra, conociendo una salvación tan grande, no conociéndola, experimentando el perdón de Dios, experimentando la gracia de Dios sobre nuestras vidas, experimentando la provisión de Dios, experimentando la multiplicación de los bienes aquí en la tierra, experimentando la presencia de Dios en nuestras vidas cada día. Que no seamos siervos negligentes, que no nos convirtamos en siervos malos porque nos contentemos con lo nuestro y empecemos a pensar que ya no necesitamos hacer nada. No vale con una vida de oración, no vale simplemente con una vida de lectura bíblica, no vale con muchos devocionales y mucho culto, no vale. La palabra de Dios nos dice que somos llamados a tener obras. En 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 2, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que los llamó por soldado. Nadie se enreda. Esto no quiere decir que no podamos trabajar. Puedes trabajar, puedes estudiar, puedes sacarte carrera, puedes hacer dinero si Dios te bendice económicamente. Pero tu vista, tus ojos, tu deseo, tu anhelo más profundo tiene que ser siempre el Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Apocalipsis 2:2 nos dice, y fíjate bien en las primeras palabras, yo conozco tu oración, tu lectura bíblica, tu devocional, tu tiempo que pasas en la iglesia, de culto en culto, a los congresos que has ido, a los retiros. No, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dios está llamando a gente que saben esperar en Dios, que saben depender y confiar en Dios. Y cuidado que no estoy haciendo una llamada a dejar de orar. La oración es vital en la vida cristiana, pero es vital para que tú seas una persona que tenga frutos. En Santiago se nos habla que el cristiano no solamente vive por fe, sino con obras. Tiene que tener obras, tiene que tener un trabajo, un servicio a Dios material, real, productivo, que se pueda palpar. Apocalipsis 22:12. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, no sus oraciones. ¿Recordáis ese texto de Mateo 7? Señor, Señor. Pero hay unas palabras de ese Señor. Y le dice, nunca os conocí. Nunca hubo intimidad, nunca hubo relación. Sí, echaste fuera demonios. Sí, hiciste sanidades. Sí, hiciste muchas cosas. Pero no estabas en dependencia de mí. Son obras en dependencia del Señor. Dice, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y ahora la cuestión. No solamente a esas dos personas que recibieron los 5 y los 2 talentos, no solamente se les elogia, no solamente se les llama siervo bueno, sino también siervo fiel. ¿Sobre poco has sido fiel? ¿Sobre cuánto te pondré?
Benja, es que yo quiero servir a Dios, es que Dios me llama a ser profeta, Dios me llama a ser evangelista. Sirve en la obra. ¿Os acordáis de la famosa frase que no está en la Biblia, pero que podría, sin duda alguna, yo creo que sintetiza el sentir de la Biblia? El que sirve, sirve, y el que no sirve ni para tiros de escopeta sirve en el reino de Dios. Sobre mucho te pondré. ¿Quieres servir a Dios en cosas espirituales? Sirve en la limpieza en la iglesia. ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres ver cómo el ministerio se levanta? ¿El poder de Dios te sigue? ¿Los milagros te persiguen? Sirve. Sirve responsablemente como las 5 vírgenes prudentes. Atesora. Aumenta tu relación con Dios. Pero sobre todo, trabaja a tiempo. Yo sé que San Pablo se lo dice a Timoteo con respecto a la predicación. Pero yo quiero decirte en esta tarde, trabaja a tiempo y fuera de tiempo. No seamos hipócritas. No seamos de esos que un día escucharemos, nunca te conocí. Aquí vemos como el siervo negligente no conoce a su Señor. Porque no hay intimidad, porque no hay relación. Y la consecuencia es vivir amedrantado, atemorizado, dando lo justo, escatimando a aquel que lo ha dado todo por nosotros. Quiero decirte en esta noche que servir a Dios es vital, es necesario como cristiano. No todo se limita a estas 4 paredes y pasarlo chupi y alabar a Dios y danzar en el Espíritu y tener dones del Espíritu. Se resume a una vida de esfuerzo y abnegación. Me gustaría, ya que antes lo nombré, volver un momentito a 2 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a ver qué tal es ese servicio. Ser cristiano, si es una vida de relax, es una vida de spa, es una vida de descanso. Dice, tú pues, hijo mío, capítulo 2, versículo 1, esfuérzate. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga hombres fieles, sufre penalidades. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, trabaja primero. Está hablando de trabajo. Está hablando de desarrollar una labor. Y quiero terminar esta primera parte con ese texto de 1 de Corintios 15, 58, que dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. Vamos a ver ahora en qué tenemos que estar firmes y constantes. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. En la obra del Señor. La Ventana 414 es una obra del Señor. Es una obra de evangelismo. Es una obra de dársela a los demás. Es una obra de transmitir que el amor de Dios se traduce en hechos y no solo en palabras. Creciendo en la obra del Señor, y sigue diciendo una palabra que nos habla de constancia siempre. No cuando estás alegre, no cuando las cosas van bien, no cuando parece que hay frutos. Siempre seguimos a Jesús, autor y consumador de la fe, y vivir por fe es vivir creyendo en las cosas que aún no se han consumado, como si ya se hubieran consumado. Esa es la fe. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A lo mejor el director de la Ventana 414 de Baladre no se ha enterado de tu trabajo. No sabe cuánto te estás esmerando, ni sabe cuánto estás orando por los niños de tu mesa. Pero te puedo asegurar que hay alguien que lo ve. Te puedo asegurar que hay alguien que lo sabe. Y te puedo asegurar que eso es atesorar en el cielo.
Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra de Dios está repleta de esa enseñanza de que no basta con hablar, no basta con decir, no basta con decir, hermano, te amo, te lo tengo que demostrar. Dice un dicho que no es bíblico: hechos son amores y no buenas razones. En esta tarde quiero recordar una palabra que yo prediqué. Estaba mirando sobre la ventana 414 y me di cuenta que empezamos a trabajar. Dios nos habló en el año 2013. Y digo, Dios nos habló en conjunto, nos marchamos a Madrid sin saber qué nos estaba esperando allá. Sabíamos que nos iban a hablar de algo de niños. Y ya solamente que contactar con ese congreso, que era un congreso nuevo, era el primer congreso que se hacía. Ya fue milagrosa el hecho de que eso llegara, no sé cómo llegó a mi cuenta de internet y cómo no lo tiré a la basura como suelo hacer con la mayoría de las cosas que recibo. Pero el caso es que Mariluz y yo lo hablamos, oramos, lo presentamos aquí pensando, bueno, nadie vendrá con nosotros, nos iremos como mucho 4 o 5 personas. Nos íbamos, no sé si eran 18 o 20 personas para Madrid. Allí tuvimos alguna sorpresa, como el lugar donde nos hospedamos, pero estuvo marcado por la presencia de Dios. Allí Dios tocó nuestra alma hasta lo más profundo, yo creo que de todos. Y vinimos de aquí inflamados, totalmente iluminados por la voz de Dios, por la dirección de Dios. Y empezamos a trabajar arduamente en cómo planificar, cómo hacer la estrategia para poder ayudar a los niños de Baladre y de San José especialmente. Nuestra misión es ayudar a todos los niños de la tierra, pero vamos a empezar con San José y Baladre. Y aquí estábamos orando, todas las reuniones comenzábamos orando y después planteábamos posibilidades. Y empezamos dentro de un grupo de más de 20 actuaciones que podíamos tener, lo redujimos al refuerzo escolar. Y allí estuvimos trabajando con un plan A, un plan B, un plan C. Dios fue desarrollando la estrategia, pero una de las palabras, lo que yo estuve predicando en uno de esos días a la iglesia, y quiero también recordar que el 100% de la iglesia votó a favor, vamos a trabajar por los niños y vamos a hacerlo por 10 años. Empezamos nuestro 4º año. En 2014 iniciamos, estamos en el 2017. Y todo el mundo estuvo de acuerdo, ¿sabes? No porque se levantara alguna mano sin saber por qué la levantaba, sino porque el Espíritu Santo estaba indicando una dirección muy clara para la iglesia, y era servir en el área de la infancia. Y lo que yo predicaba estaba en Esdras. ¿Recordáis qué pasa? ¿Qué se nos cuenta en el libro de Esdras? Sobre todo los que habéis estudiado en el seminario. ¿Recordáis de qué trata el libro de Esdras? Esto es deprimente, ¿eh? Aquí ya no va a ir nadie más a estudiar al seminario. El libro de Esdras trata sobre reconstrucción. Trata sobre uno de los tiempos más negros y amargos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está cautivo, alejado de su nación, con su ciudad de Jerusalén destruida, en auténtica ruina. Y Esdras es el hombre que usa a Dios para el retorno. Y se van a edificar 3 cosas con Esdras y con Nehemías. 3 cosas. El altar de Dios, donde se ponían los holocaustos, las ofrendas. Después se reconstruiría el templo. Y por último, una muralla que se reconstruye en 52 días. En lo que yo me centré en aquel día predicando era en la cantidad de personas de fuera especialmente, pero también de dentro, que iban a tratar de luchar para detener nuestra obra. Y nuestra obra es la obra de Dios para esta ciudad. Es una de las obras y de las tareas de Dios para esta ciudad.
Yo sigo soñando, como el primer día, en ver un Baladre distinto, en ver un San José cambiado hasta la médula, en poder ver hombrecitos y mujercitas transformadas por la gracia y el poder y la misericordia de nuestro Dios. Y sé que eso va a ocurrir porque es Dios el que prometió. Y es posible que tú esperes, pero no te quepa duda que se cumplirá. No hay palabra que Dios diga que no se cumpla. Y lo podemos ver en este libro, donde tenemos más de 1200 profecías cumplidas con total y absoluta perfección. Más de 1200. Y hablaba de unos personajes llamados Sanbalat. ¿Os acordáis de Sanbalat? Que no al Balat de Starongers. Sanbalat. Detrás de Segunda de Crónicas va el libro de Esdras. Y Esdras es el libro donde más se repite una frase. Y se juntó el pueblo como un solo hombre. Está hablando de unidad, de determinación. Y el pueblo de Israel, ese remanente, esos poquitos que volvieron para reconstruir, esta gente volvió con la intención de obedecer a Dios, de inmiscuirse en la obra de Dios. En ese caso no era un refuerzo escolar, en ese caso era la reconstrucción de la presencia de Dios, pero de aquello que representaba la presencia de Dios, el altar del sacrificio, el templo de Dios, donde uno podía sentir su presencia, la muralla de protección. Y tenemos a personas que van a estar amenazando, que van a estar atemorizando. Dice en Esdras 4:4, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y tenemos ahí a Samsai, a Reum, a Tatnai y a otros cuantos que van a debilitar la fe y la determinación del pueblo de Israel. Hermanos y hermanas, 10 años son muchos años, yo lo sé. Nuestro compromiso son 10 años de trabajo, no de trabajos forzados, sino de poder participar y unirnos a la obra de Dios en Baladre y en San José. Es un privilegio para nosotros como iglesia, podernos unir a lo que Dios ya está haciendo en San José y en Baladre. Pero no cabe duda que Satanás, ante la gloria de Dios, ante el poder de Dios, ante la manifestación de Dios, Satanás va a trabajar. Satanás no se va a quedar quieto. Satanás no se va a amedrantar. Satanás lucha. Y a lo mejor eso es una de las cosas que tendríamos que aprender de Satanás. Que nunca se da por vencido Satanás. Sabe trabajar perseverante y esperándote a que tropieces o a que te canses. Y Satanás utilizó a gente de la tierra para detener al pueblo de Israel, de los pueblos de alrededor, para retenerlos, para intimidarlos, para atemorizarlos, para paralizarlos. Y yo sé que hemos tenido en la ventana 414 nuestras dificultades con la directora del colegio de Baladre, el director, ya no sé si siguen los mismos, pero doña Vicenta y el de la Pinaeta, José no sé cuánto, José Manuel me parece recordar. Y bueno, la verdad es que dentro de los planes que nos hicimos, pensamos en uno de los primeros planes que ellos cooperarían con nosotros. Han sido un problema. Doña Vicenta de alguna forma nos ha criticado, bueno, de alguna forma, de muchas formas posibles, ha presionado allí en Baladre a fin incluso amenazando de quitarles ayudas sociales a algunas familias si los niños venían a nuestro refuerzo. Hemos tenido problemas de fuera, hemos tenido también problemas de adentro en la iglesia, de gente que por la razón que sea piensa que esta obra no es de Dios. Y es normal. Y yo tengo muy claro que es Dios. Y es Dios quien nos da la fuerza. Y es Dios quien nos da la visión.
Y que no importa cuántos seamos. Empezamos siendo 30 y tantos. No sé ahora mismo cuántos profesores sumamos. Pero lo que sí que sé es que con pocos o con muchos, yo sé que la obra de Dios no se va a paralizar. Yo tengo muy claro que seguiremos hasta el final y que ni siquiera dentro de cuando hayamos cumplido nuestro compromiso de 10 años, esto va a finalizar, sino que se va a proyectar más allá de Baladre y de San José, porque lo que Dios prometió es Él, que lo cumple y que lo está cumpliendo. Ahora eso sí, lo que esperamos y lo que queremos es que el pueblo, como en el tiempo de Esdras y Nehemías, se una como un solo hombre. Si tú quieres estar, está bien. No nos importa tener 10 profesores que 25. Vamos a trabajar con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos pone. Pero quiero recordar, para terminar, 2 ejemplos de personas que fueron guiadas al Señor desde su niñez. Uno de ellos se llama Samuel. ¿Recordáis a Samuel? ¿Recordáis quién era su mamá? Ana. Y Ana lloraba, clamaba por un hijo. Y Ana es el que lo condujo ahí con el sacerdote Elí. Yo me imagino que con mucho dolor y tristeza, pero también con alegría porque Dios le dio un hijo. Aunque después le daría 5 más. 5 más. Pero me imagino que tuvo que ser doloroso la entrega de ese niño. Pero ¿sabes qué? No hubo otro profeta en el pueblo de Israel como Samuel. Hasta el final de su vida, fiel hasta la médula. En el capítulo 14, si no recuerdo mal, de primero de Samuel, puedes ver el discurso de Samuel. Y está reflejando su autenticidad, su transparencia, su honradez, su trabajo abnegado. Él ya está ancianito con canas, le queda poco tiempo de vida. Y les exhorta a seguir al Señor hasta el final. Pero también les dice que como se apartaran de Dios, ellos y el rey Saúl perecerían, serían derrotados y exterminados. Hay otro personaje, Timoteo, que antes lo nombré. ¿Sabéis quién era su mamá? La mamá de Timoteo, Eunice, y la abuelita, Loida. Y se nos deja un texto muy hermoso que nos dice que él, Timoteo, fue instruido por su mamá y por su abuela. ¿Sabes? Yo creo que no tuvo el apóstol Pablo otro colaborador más potente, más poderoso y más fiel que Timoteo. Y cuando yo veo a los niños de Baladre y de San José, yo pienso en Samueles y en Timoteos. Pienso en que se van a levantar Déboras, mujeres decididas, determinadas, valientes, que cambien una generación, que cambien la maldición de generaciones anteriores, que van a traer luz, esperanza a las vidas, a las familias, a los drogadictos, a los ludópatas, a los anoréxicos, a los alcohólicos. Pero, ¿sabes? Alguien tiene que conducirlos. Tú me puedes decir, sí, bueno, era la madre, en ambos casos, la abuela. Dios quiere que tú seas padre y madre de multitudes. Dios quiere que tú seas padre y madre de muchos huérfanos. Lo dice la Biblia. Esa es tierra de tu herencia. Dios quiere que tú seas ese portador. Ese Juan Bautista que preparó la senda para Jesús. Dios quiere que tú seas Juan el Bautista y prepares la senda para todos los niños de este pueblo, de esta ciudad, para poder tener un encuentro con Jesús que cambie sus vidas y cambie también su posteridad, cambie sus hijos y sus nietos. Hoy simplemente quiero recordarte que la Ventana 414 es el proyecto de Dios. No es el proyecto ni la manía de un pastor o de un cuerpo ministerial o de un liderazgo. Es el corazón de Dios. Los niños están en el corazón de Dios. Y Dios quiere que tú seas esa persona que los lleve a su luz. Esa persona que pueda ayudarles en sus estudios. Esa persona que les puedas ayudar en el parkour, en desarrollarse físicamente, con las manualidades, en desarrollarse también manualmente. Dios quiere usarte a ti. Pero ¿sabes? Si tú no aceptas el reto,
Dios llamará a otro, no te quepa duda. Y yo te digo una cosa, no hay mayor honor, y te lo dice alguien que está sirviendo al Señor desde hace años, no hay mayor honor, no hay nada más grande, como diría creo que Jesús Adrián Romero, que estar a sus pies y servirle, nada más grande. Así que